cuadrados como una demostración para los estudiantes. Ya, quizás convenga también utilizar el ejercicio número 2 de la práctica número 4, el de la parábola, que se linealiza. Sí. Y aplicarlo directamente ahí. Puedes intentar. Ya, está bien. Ya, esperemos que vuelva. Yo me voy a conectar ni bien retorne el internet. Creo que has retornado. Puedes empezar, Willy. Yo voy a ponerme a grabar. Solo dame un minuto. Ya, ahora sí, ya he vuelto. Muy bien, entonces voy a hacer mi presentación. A ver. Sí. Entonces, mi pantalla. Yo voy a grabar. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso. El día de hoy vamos a trabajar con mínimos cuadrados y Willy va a hacer la primera parte, la introducción. Conmigo vamos a trabajar unos 20 minutos. Dale, Willy. Ya. Y luego lo vamos a hacer todo computacional. ¿De acuerdo? Sí. Ya, dame. Bien. Entonces voy a dar al inicio al mínimos cuadrados. Este es uno de This los call métodos. is now being recorded. Ya, puedes comenzar. Muy buenas Ya. tardes. Ya, buenos días, jóvenes, señoritas. Vamos a estudiar mínimos cuadrados. Es uno de los métodos más poderosos que hay y que se usa a lo largo de del resto de los experimentos que quedan. Entonces aquí voy a escribir método de los mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Al final de la clase voy a subir en formato de PDF, todo mi apunte. Así que no necesitan escribir, solo necesitan ver. Tenemos, como habíamos mencionado en las clases anteriores, tenemos una tabla. Por ejemplo, aquí voy a decir que x igual a t, una tabla vamos a construir. Y y va a ser igual a x. ¿Ya? Esa es la forma como hemos estado trabajando. Entonces, en la columna de t, vamos a tener t1, t2, t3, y así, una infinidad de tns, ¿no? De tiempos que podemos tener. Este es un ejemplo, ¿no? de una tabla que tiene tiempo con respecto a la posición de una partícula o de algún objeto. Y aquí tendremos x1, x2, x3 y que va a ir hasta xn. Entonces esto también habíamos visto, por ahí vamos a comenzar, que tenemos que graficar, ¿no? Aquí están las abscisas y las ordenadas. Entonces esto, como hemos dicho que es t, que serían segundos, solo voy a poner como t. Y también hemos dicho que esto era x, ¿no? Es la convención que hemos utilizado. Entonces tenemos unos puntos. Sí, ya. Aquí está la recta que trazamos a esos puntos. Voy a ponerlo más o menos así. Entonces esta recta es donde prácticamente va a tratar de encajar todos los puntos. Y la ecuación de esta recta, vamos a llamarlo, convenientemente vamos a llamarlo, y línea igual a más bx. Y esa es la recta. Ahora, mire, fíjense, aquí voy a hacer una deducción bien interesante. Si tomamos un punto, o todos los puntos, ¿no? Y vamos a tratar de aproximar. Esto vamos a llamarlo como... a ver, fíjense esto. Voy a poner aquí los puntos que tengo. Esto que sea x1, esto que sea x2, esto que sea x3, y así. Entonces, x1 sabemos que va a corresponder a y1. x2 va a tener una correspondencia, un recíproco
la reciprocidad de Y2, X3, Y3, así sucesivamente, ¿no? Podemos tener varios puntos. Entonces, lo que voy a llamarles la atención, quiero que atiendan bien esta parte. Mire, voy a tomar un punto, cualquiera de ellos, ¿no? Un punto. Y esto lo voy a llamar XY. ¿Ya? Eso que representa a todos los puntos que tenemos alrededor de la recta, ¿no? Porque hemos escogido la mejor recta. Esta XY tiene una correspondencia, como hemos dicho, de Y. Y al mismo tiempo, mire, fíjense aquí hay otra que es de la recta, ¿no? A ver, esto voy a mover un poco. Ahí está, vamos a acercar. Mírense, este punto de la recta, que sería exactamente esto, ¿no? Y esto lo vamos a nombrar como Y línea. Entonces, habíamos visto la discrepancia, o sea, esta parte, existe una discrepancia. Y eso lo hemos llamado, que voy a anotar, de Y, una discrepancia Y, que va a ser igual a Y, ¿no? De arriba, Y menos Y bar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, vamos a ver que la discrepancia, si sustituimos la ecuación correspondiente, Y, esto, ¿no? Que va a ser A más de X. Voy a hacerlo un poco grande. Y elevamos esto al cuadrado. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Todo esto vamos a elevar al cuadrado. ¿Está bien? Una vez que elevamos al cuadrado, vamos a continuar con la deducción de Y al cuadrado es igual a Y menos A menos dx. Y todo al cuadrado. Entonces, los mínimos cuadrados consiste solamente en resolver esta ecuación y sacarlo la mínima, el mínimo discrepancia posible. Y eso es lo que vamos a hacer con las derivadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber vamos a derivar. A ver, voy a resolver esto. Ustedes saben este trinomio al cuadrado, ¿no? Esta ecuación de álgebra, que sería, esto lo voy a obviar como Y para resolver. Sería Y al cuadrado menos o más A al cuadrado más B al cuadrado, X al cuadrado, ¿no? Y esto sería 2 menos 10A. ¿Saben hacer esto, no ven? 2 de X más A por BX. 2. Eso sería a ver, vamos a ver. Primero todos al cuadrado, ¿no? Elevamos al cuadrado, aquí está. Luego 2 por esto. Es como aquel binomio que ustedes saben resolver, ¿no? El binomio al cuadrado. Esto con esto por 2, aquí está. Esto con esto. Eso está mal, aquí. Aquí, vamos a ver. Es Y, B. Esto es Y. Luego A de X. ¿No? Luego esto con esto por 2. Esto con esto y está. Esto con esto, eso es de XY, aquí es falta un X, ¿no? Me van a corregir si es que me voy desviando, ¿ya? Entonces, fíjense esta ecuación que hemos deducido
Entonces, para otra ecuación vamos a tener algo parecido. Mire, fíjense aquí, por ejemplo, para y1 va a ser igual a más bx1. Y2 igual a más bx2. Y3 igual a más bx3. Y así. Entonces, esto, a ver, estos de 3 ejemplos voy a tomar. ¿Cómo sería? Sería, voy a trasladar esto aquí. ¿Cómo sería esto la sumatoria de todos si sumásemos? Mira, fíjense, sería y1 más y2 más y3 igual a 3a más b por x1 más x2 x3. Y ahora si lo expresamos matemáticamente con sumatorias, ¿esto cómo sería? Sería sumatoria de y por n, comenzando de n1 a n hasta 3, ¿no? Entonces esta 3 lo vamos a poner como n, porque va a ser el número, ¿no? Cantidades. Si pueden observar aquí perdón. Mire, fíjense, que es 1, 2, 3, solo tenemos 3, entonces podemos decir que son 3 n. Entonces, a más aquí b y sumatoria de x y, que y va a comenzar de 1 hasta 3, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, por eso esas sumatorias que ustedes van a ver en mínimos cuadrados son los que juegan bastante estos. Ya, entonces vamos a aplicar esta idea a nuestra ecuación que hemos resuelto. Volviendo a la ecuación de y al cuadrado igual a... Entonces los y's son sumatorias, ¿no? Miren, fíjense, son sumatorias, los x igual. Entonces solamente vamos a convertir todos los y's en sumatorias. Y al cuadrado más b al cuadrado por la sumatoria de x al cuadrado menos 2a sumatoria de y menos 2b por la sumatoria de yx más 2ab la sumatoria de x. ¿Listo? Solamente he aplicado, he hecho un cambio de sumatorias, ¿no? Porque son varios x y varios y's que vamos a tener. Y en esta parte, tenemos que hacer los mínimos. No sé si ustedes han visto cuando queremos hallar de una curva un mínimo. Supongamos que tenemos esta curva, una parábola, y queremos el mínimo de esto. ¿Cómo hallamos los mínimos y máximos? Ya también tuve un problema con el audio. ¿Me escuchan, jóvenes? Se te escucha bien, Willy. Escucha bien, ¿no? Ya, muchas gracias. Ya, mira, fíjense. Aquí el mínimo de este gráfico va a ser este punto. Y justo, digamos, las derivadas son estos, ¿no? Estas son las barras que van a ir en los puntos. Entonces aquí, en esta parte, la derivada va a ser igual a 0. Entonces ese es el mínimo. O sea, eso es lo que tenemos que encontrar en esta discrepancia. Queremos el mínimo. ¿Qué voy a escribir? Estamos buscando el mínimo de la discrepancia. Aquí está. El mínimo, o sea, la mínima discrepancia posible queremos de nuestros gráficos. De la discrepancia. Perdón. ¿Y cómo encontramos ese mínimo? Entonces hemos dicho que es la derivada. Ese concepto tiene que ser bien claro en su mente de ustedes. Cuando queremos algo mínimo de una curva, entonces hay que derivar y igualarla al 0. Entonces vamos a derivar esto con respecto a b.
y a A, y es así como vamos a encontrar. Entonces voy a derivar. Entonces digo, esto es sumatoria, porque tiene I. Entonces aquí voy a hacer una derivada parcial. Ya, fíjense, mira cómo voy a derivar. De I al cuadrado. Esto va a ser una derivada parcial, quiere decir como D, así. A ver, vamos a derivar. Con respecto a la, ¿no? Mire, fíjense, ustedes ya aprendí. Aquí tengo A, a ver, voy a hacer aquí tengo un A, aquí tengo un A, aquí tengo un A. Entonces, en derivadas parciales, el resto que no tiene A es como un constante, y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, solamente vamos a derivar los amarillos que he pintado, los que están A, en los elementos, digamos, donde están, ¿no? A. Entonces, la derivada de A al cuadrado, ustedes ya dominan, yo creo esto, es 2A. Aquí nos hemos olvidado, mira, una n, falta la A. Aquí hay una n. 2A. 2AN. Entonces, aquí hay otro, sería menos 2. Derivada de A es igual a 1, ¿no? Entonces, 2Z y E. Esto va a ser 0. Entonces, tenemos más 2. Derivada de A es igual a 1. ZX. Entonces, digamos derivada. Ahora vamos a hacer la derivada de acuerdo a la B. De I. Derivada con respecto a B. Entonces, aquí voy a pintar con otro colorcito. ¿Dónde están los B's? Aquí está un B. Aquí está otra B. Aquí está otra B. Entonces, el resto va a ser 0. Solo los que están los elementos de B que están en esa parte van a ser derivados. Los otros, como son, estamos diciendo que son constantes. Así se deriva cuando es parcial, derivadas parciales. Tenemos que considerar a los otros que no tienen B como constantes, a otras variables, ¿no? Entonces, viendo eso, vamos a derivar B, ¿no? 2B, sumatorio de x al cuadrado, menos 2 sumatoria de x más 2a sumatoria de x. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 2, y estas derivadas vamos a igualar a 0 porque estamos buscando el mínimo, ¿no? Y una vez que, mira, ya de aquí ya sale fácil. A ver, vamos a observar bien esto. Aquí puedo dividir todos a la A, ¿no? Todos por 2. Aquí voy a dividir por 2. Perdón. Los dos lados 2, y así nos va a facilitar. Entonces aquí la idea principal es, vamos a despejar el A y el B de estas dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, entonces es fácil de despejar. Aquí voy a dividir, entonces yo lo que tengo es, aquí mira, 2AN, que está arriba, de arriba, ¿no? Menos, estoy dividiendo sobre 2 más B sumatorio X igual a 0, y el de abajo va a ser igual a B sumatorio de x al cuadrado menos sumatorio y x más a zx igual a 0. Entonces, este es nuestro sistemita. Ahora, a este sistema puedo, a ver cómo puedo hacer. Ya, aquí voy a multiplicar por menos n, y aquí voy a multiplicar por
sumatoria de x. A ver, ¿cómo nos pasa? Pues aquí abajo primero, a esto, voy a ver que tenemos a n sumatoria de... vamos a seguir la misma, está bien. Estoy multiplicando, ¿no? Por sumatoria de x. Menos sumatoria de x, y más b, sumatoria de x cuadrado igual a 0. Y tenemos también menos n, estamos multiplicando a todos, b menos sumatoria de x, y esto está mal. A ver, n sumatoria de x y menos a n, estamos multiplicando sumatoria de x igual a 0. No hay, solamente hemos multiplicado. Entonces aquí claramente podemos ver que esto con esto se va. Entonces lo que nos queda aquí es n sumatoria de x, y tenemos menos sumatoria de x y no es 2. Está bien. Igual, vamos a llevarlo los otros al otro lado. Estoy siempre corriendo un poco. Solamente estoy sumando x al cuadrado. Esto se va, ¿no? Esto. Y menos sumatoria de x al cuadrado. Y eso ya lo he sacado a la b. Entonces de aquí, mire, ya tenemos la b. La b, que va a ser n sumatorio de x y menos y todo sobre n sumatorio de x al cuadrado menos sumatorio de x al cuadrado. Esto por si acaso es elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es aquel. Muy bien, ya tenemos la b. Y de la misma forma vamos a obtener la a. Ustedes, yo les dejo como tarea eso. El mismo proceso van a hacer. Y la cosa es obtener esta vez el a. Entonces, de la recta que teníamos, esta recta que era y igual a más bx, entonces ya tenemos el parámetro b. Ahora vamos a obtener, o sea, analíticamente estamos obteniendo, ¿no? Y ustedes van a obtener de la misma forma el a. Entonces yo voy a escribir el a, que debo tener en algún lado de mínimos cuadrados. ¿Se entiende, jóvenes? Esa es la deducción de mínimos cuadrados. Pues ahora directamente se le va a aplicar. ¿Alguna duda quedó por ahí? No. Jóvenes, ¿me están escuchando? Se escucha, Willy, estaba muy claro. Muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes, señoritas? El a va a ser, haciendo el mismo proceso, va a quedar como esto. No sé si alguien tiene alguna duda. O sea, para no alargarme en los cálculos, entonces sale el mismo. Esto va a ser, se lo llama delta, ¿no? Como de delta va a ser igual a n sumatoria de x y al cuadrado menos, esto va a ser sumatoria de x y
al cuadrado. Y los errores correspondientes de A va a ser la sumatoria al cuadrado y al cuadrado. Este es el error del A, y el error del B corresponde a estas figuras. Entonces tenemos la sigma al cuadrado, que va a ser la sumatoria de las de I al cuadrado, las discrepancias de n menos 2. Entonces con eso ya tenemos todo, ¿no? Entonces, esos son los, ¿cómo se llama? Los mínimos cuadrados correspondientes a la linealización o a la recta que tenemos en las figuras. Y no sé, ahora sí podríamos continuar tal vez con los ejemplos directo al R, ya teniendo, digamos, sabiendo de dónde viene A y B. Ahora podría el docente continuar. Sí, muchas gracias, Will. Alejandra, Josué, Brittany, Jonathan, José Miguel, Néstor Antonio, Luis Weimar, Diego. ¿Está claro? Ya, perfecto. Bien, vamos a empezar entonces ahora con... Gracias, Josué. Vamos a empezar directamente ahora con uno de los parámetros más importantes. Voy a hacer rápido la presentación. Just a minute. El cambio de la función con respecto a x o la variación de la función con respecto a x. El cálculo se conoce como la derivada parcial de la función con respecto a x. Derivada parcial de y enseguida vamos a comenzar, solo quiero ver algo. Grupo 5. Bien. Cambio de la función con respecto a x1, cambio de la función con respecto a x2. Bueno, hasta ahí se entiende, lo único que estoy haciendo acá es bien. Parcialmente, o en este caso, lo que es importante recordar antes de continuar que el siguiente jueves es su examen. Va a durar 24 horas. Este examen está programado para justamente que dure 24 horas. Como pueden observar, va a empezar a mediodía. Pueden trabajar en 2 personas. Va a haber 2 partes, la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica son 20 preguntas de los 5 capítulos. La parte práctica va a durar 30 minutos. La parte práctica va a durar 3.5 horas. Son 10 preguntas concatenadas en 2 informes que se tienen que presentar en LaTeX. Se van a desarrollar 2 a 3 algoritmos en R, o el programa que mejor trabaje. Pueden trabajar en grupos de 2 personas. Sin embargo, la presentación del examen es personal. Me deben indicar quiénes están trabajando. Capítulos de exámenes es 1 al 5 de la guía de laboratorio y el examen va a estar habilitado 24 horas. Eso era importante comentar. Entonces, el jueves 21 empieza el examen hasta el viernes 22. ¿Preguntas? No. Bien, si me preguntas, continuamos entonces. Uno de los puntos más importantes para trabajar, hemos ido viendo, es justamente trabajar en R, que es el escenario que siempre hemos estado utilizando. Y bueno, empecemos entonces. Vamos a generarnos un nuevo. Entonces, y práctica 5 de mínimos cuadrados. Del mismo modo, es importante observar y
Aquí tienen métodos de mínimos cuadrados, un documento extenso que está ya en la guía, lo pueden revisar, donde tienen todos los datos y gran parte también de lo que Willy ha realizado está aquí más explicado. Entonces, es un escenario en el cual ya ustedes pueden empezar a trabajar. En mínimos cuadrados no solo se utiliza en relaciones lineales, también en relaciones no lineales o polinomiales. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre todo esto. Denle una mirada. Este documento está en línea y está justamente aquí, método de mínimos cuadrados documento. La presentación y trabajo general de todo lo que se tiene está acá. Yo voy a saltar directamente al punto que vamos a trabajar. Acá tienen A, B y delta y los errores respectivos. Vamos a concentrarnos sobre todo en esta tabla, ¿de acuerdo? Para este objeto vamos a trabajar en EDE, como es habitual. Generamos los archivos. En práctica 5, donde nos hemos creado, vamos a crear los algoritmos, 3 carpetas, datos y reporte. Bien, entonces ahí tenemos los datos, reporte y algoritmo. Vamos a generar un script que lo voy a guardar en el algoritmo, que es... Entonces ahí tienen, ya saben, siempre ingresar nombre, code sys, nombre completo por si acaso, carrera, finalmente el objetivo del trabajo. Objetivo que es mínimos cuadrados. Normalmente se utiliza el mismo escenario que ustedes han visto en el capítulo anterior, solo que ahora vamos a computarizar. ¿De acuerdo? El ejemplo que se va a utilizar y que se está usando es justamente este de acá. Vamos a utilizar los datos para hacer el ejemplo 4.2 de la guía, entonces donde se tiene esta secuencia de valores que está en forma de parábola. Veo que está en forma de parábola, entonces primero observamos los datos, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. Entonces tenemos que el eje X, en el eje X tenemos la variable t. Entonces vamos a poner t.x. Es una secuencia de valores que va de 0 a 5. Entonces damos 0 a 5 por un incremento de ¿cuánto? De 0 a 5. Entonces 0.5 y eso es lo que tenemos. Antes de nada hay que guardar esto. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En aquí. Main, algoritmos, estoy enviando de 5 de 5. Entonces ese es el nombre del algoritmo que estamos utilizando en este instante y que acabamos de crear. Esto es el eje X y es el tiempo. Bien. Luego, ¿qué tenemos en el eje Y? La posición. Entonces, X.Y, que es el eje lo que estamos ingresando ahora, me va a representar a los elementos de acá. 0, 2, 4, 9, 11. ¿Qué más? 19, 6, 36 y 44. 60, 78 y 99. 60, más 78.6 creo. 78.4 y 99.2. Más viene 122.5. Bien. Entonces, si me voy a Environment, me fijo acá y le pregunto al sistema, X es igual a Y. Entonces, nuevamente estoy preguntando, observando la dimensión de elementos en cada vector. Entonces, la longitud de t.x será igual a la longitud de x.y. Me dice que sí. True, en inglés significa verdadero, y me dice así. Pregunto, ¿esto es igual al otro? Y dice sí, es verdad, es correcto. Entonces, tenemos las dimensiones de ambos elementos, uno igual a otro. Mucho cuidado con esto. Si uno tuviera un poco más, sale false y no se puede hacer nada. Hay que igualar los escenarios. Bien.
Después de esto, observando con la de vectores. No es que sean iguales, sino si decimos las dimensiones, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, una de las primeras cosas que es muy importante en análisis de datos es ver qué son los datos. ¿Esto? Si nosotros observamos quién va a ir en X, punto X, quién va en Y, X punto Y. Entonces, como pueden observar aquí, la posición en función del tiempo es una parábola que va creciendo. Si eso es así, ¿qué tengo que hacer? La primera regla es buscar la linealización. Linealizando. Objetivo, el término independiente voy a elevar al cuadrado, porque sé que es una parábola. Entonces, y vamos a llamar a X, a esta parábola, que va a ser P punto X al cuadrado. Hacemos nuevamente el plot. Y vamos a decir, en X va a estar el elemento X. Minúsculo. En Y va a estar X punto Y. Sí. Entonces hemos linealizado perfectamente. Yo veo una línea, que los puntos aparentemente están en una línea. Entonces ahora, ¿qué nos toca? Seguir la tabla. Si sé que los datos, este método que están observando aquí, jóvenes, es el caso utilizado cuando se tiene la línea. Por eso, primero han aprendido a linealizar, ahora vamos a aprender desde la linealización a trabajar con los datos. ¿Qué dice la tabla? Tenemos X y Y. Para comodidad, voy a decir que Y va a ser igual a ¿qué? A X punto Y. Entonces tengo X y Y. ¿Sí? Como ven, aquí tengo dos datos, TX y XY, que están de relleno. Entonces vamos a remover datos. Para eso, remove, y buscamos los elementos de X, y X punto Y. Se los pone entre comillas y de esta manera se han removido los elementos. Finalmente queda X y Y. Entonces, estos elementos, X y Y. Observen que aquí vamos a después determinar las sumatorias. ¿Qué más necesitamos? Observen que tienen X por Y. Ya, aquí está. X por Y. Entonces definimos X y Y va a ser igual a X por Y. Y aquí tenemos X por Y. ¿Qué más hay? X cuadrado y Y cuadrado. Entonces, observamos. X2 va a ser igual a X al cuadrado. Y2 va a ser igual a Y al cuadrado. Observamos, tenemos X, tenemos Y, X por Y, X cuadrado y Y cuadrado. ¿Cierto? Ahora vamos a determinar, vamos a generar una función que me va a calcular A y B. Primero, A, en todo caso, es igual a una división. ¿Qué elementos se están dividiendo? Esto de aquí. Ahí tenemos a todo esto. Entonces calculemos A. Sumatorio de Y por sumatorio de X y al cuadrado. ¿Cómo se hace la suma de un conjunto de elementos? Por ejemplo, si yo tengo, si quiero sacar la suma de X, los elementos que tengo acá, vamos a hacer, basta poner sum, así de suma, ¿y de qué? ¿De qué variable? ¿De qué vector? X. Entonces, poniendo eso, me sale 96,5. ¿Cuál es la sumatoria de Y, por ejemplo? 471. La sumatoria de X2 de todos los elementos al cuadrado es eso. Entonces, aquí la palabra clave es sum, de sumatoria. Existe el productorio, la sumatoria, y sí, existe un montón de funciones que nos ayudan a realizar esto. ¿Qué dice? La sumatoria de quién? De Y de Y. Entonces, de Y.
por la sumatoria de x cuadrado. ¿Sum de qué? x2, donde x2 me va a representar el cuadrado de x. Muy bien. Menos la sumatoria de quién? De xy por la sumatoria de x. Dividido. A ver, tenemos sumatoria de y, x cuadrado, sumatoria de y, x cuadrado, menos la sumatoria de x por y por sumatoria de x, sumatoria de x por y por sumatoria de x. Bien. Aquí tenemos n, que es la dimensión de números. Podemos definir aquí, podemos hacer entonces n va a ser la dimensión de cualquiera de los vectores, por ejemplo y. Ingresamos, ahí dice 11L, entonces ponemos n por oye de x de quién? De los elementos al cuadrado, que son x2, menos la sumatoria de x al cuadrado. Entonces tenemos la sumatoria de x, pero esto tiene que estar al cuadrado. Listo, ahí tienen. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Aló. Josué, Alejandra, Brittany, Luis, José Miguel, Néstor, Jonathan. ¿Está claro? Ya, gracias, mi hermano. Bien, ¿cómo haríamos B? Entonces aquí estamos calculando A. Calculando B ahora. Siempre, simple y sencillamente siguen la fórmula, nada más. Nuevamente, ¿cómo es B? Es una división, entonces se escriben la fórmula de una división. Vale decir 2, un elemento que está dividiendo al otro. Perfecto, dentro de esos paréntesis vamos a poner la sumatoria de qué? De x menos la sumatoria de xy. ¿Se dan cuenta? N, sumatoria de xy, menos la sumatoria de xy. Perfecto. Dividido entre el mismo n por la sumatoria de x2 menos el cuadrado de una sumatoria. El cuadrado de una sumatoria. El cuadrado entra la sumatoria de qué? De x. Listo. B sale 9. ¿Está bien? B igual a 9. Pensé que era 5 ya. A ver, revisemos. N, sumatoria de x y x sumatoria de menos sumatoria de x. Muy bien. Aquí n por la sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x todo al cuadrado. Sí, 95 ya. Entonces, listo. ¿Cómo puedo yo hacer ahora una función que si yo le introduzco los datos, en automático me haga todo? ¿Quieren hacerlo? Sí. ¿Aló? Sí, bien, lo empecemos. Entonces vamos a crear una tabla. Veamos qué tenemos en la tabla. Vamos a crear un data.frame. En este data frame vamos a reportar todos estos parámetros. Vale, si quiero reportar x, y, x por y, x cuadrado, y cuadrado. Quiero reportar todo. Pero antes de nada, sigamos con la fórmula. Y' es igual a más bx. Entonces, vamos a poner así, y' es igual a más b por x. Listo, ya me aclara. Hagamos entonces un plot. ¿Quién va a ir en x? Pues x. ¿Quién va en y? Pues y.
Listo, ahí lo tenemos. Después tenemos la grilla, siempre hagan para que sea mejor. Y finalmente vamos a ingresar esta y'. Entonces nuevamente hacemos lines. ¿Quién va a estar en X? Pues X. ¿Quién va a estar en Y? Yo sabía que algo está mal aquí. N. Hay un parámetro que aquí está mal, eso debía salir así. Revisando. A ver, déjenme revisar qué está mal. A ver, revisemos la fórmula. Tendría que haber salido 5, si no está mal, o 4.9. Revisemos. Sumatorio de X. Para que les quede más claro esta parte de N sumatoria de X. Ven, aquí es sumatoria de X por sumatorio de Y. Yo me he equivocado. Entonces, no es sumatorio de X por Y, es sumatorio de X por sumatorio de Y. ¿Ven? Un pequeño error. Chao todo. Volvamos a calcular. B. Ahora sí. El valor en efecto no era 9, era 4.9. Un pequeño error en su fórmula cambia todo. Entonces, ahora sí estoy seguro de que la línea que hemos generado, que es Y', que están los valores acá, sí ajusta perfectamente a la curva. ¿Preguntas hasta este momento? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Jonathan. ¿Se entiende? Alejandra, Brittany, Josué, Néstor, Luis, José Miguel. Sí. Ya. Estén atentos, por favor, porque esto que vamos a hacer ahora es la base para su examen. Bien, empecemos. Ahora sí, vamos a unir todo, absolutamente todo. La primera cosa que vamos a hacer es terminar la tabla. Una vez concluido todo esto, vamos a generarnos una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es D? La discrepancia. Es el cálculo de la curva. Aquí, cálculo de la discrepancia. Entonces, ¿qué es la discrepancia? La discrepancia es la relación que existe. Observen aquí, discrepancia. Los valores de Y menos Y', vale decir, vamos a determinar esta distancia. Entonces, para esto es Y menos Y', simple. Ahí lo tenemos. Y luego, ¿qué más falta? La discrepancia cuadrada. Y la discrepancia al cuadrado es de 2. Nada más que D al cuadrado. Listo. Ya tengo aquí todo lo que necesito. Es importante que ustedes siempre mantengan esto limpio. Ahora vamos a remover algunas cosas, pero primero vamos a generarnos nuestro data frame. Entonces, data.frame, ¿qué va a ingresar dentro de data frame? X, Y, X, Y. X, Y, X por Y, X cuadrado, X2, Y2, a ver, tenemos X2, Y2, Y', D y D2. Observamos esto. Bota los valores. Entonces ponemos un data MMC. Entonces es un data frame y se crea esto. Entonces ahí ustedes ya tienen todo. Incluso pueden agregar otros elementos. Por ejemplo, podemos agregar cuánto vale A y cuánto vale B. Si observamos, y para observar simplemente le dicen al sistema, observe que hay en el data, sí, aquí lo tienen.
Y como pueden ver, en automático se abre. ¿Cuánto vale A para cada uno? Es esto. Es un valor constante, sea de A que de B. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente esto lo podemos borrar todo esto. Y vamos a hacer vamos a crear una función que haga en automático todo esto. Aquí lo importante es crear esto. Porque todo es una concatenación de programas. Luego, al final del curso, les voy a enseñar a cómo usar esto desde un programa madre. Eso al final, ¿de acuerdo? Empecemos. Entonces, una función, que lo vamos a llamar MMC del B5. ¿Qué variables van a ingresar? Pues solo X y Y, ¿se dan cuenta? Solo X y Y. Las variables que ingresan en este análisis son las variables que van en X y Y. X, Y. Simple y sencillo. Observemos qué es lo que pasa. Si la gráfica está ya linealizada, entonces vamos a empezar. Aquí ya tengo los valores de X y Y. Me voy directamente a la tabla. ¿Qué necesita X por Y? Entonces en la función pongo X y Y igual igual a X por Y más X cuadrado. Entonces nuevamente X2 es repetir todo lo que hemos hecho. Estamos ingresando variables Y2 va a ser Y al cuadrado porque estoy llamando cada uno de estos. ¿De acuerdo? ¿Qué más está? Y luego A. Entonces, cálculo de A. Y A que es igual A es igual a una división. Y dado que ya lo he testeado, aquí, para eso sirve el testeo. Entonces, escribimos esto. Entonces, copiamos esto. Copiamos esto porque yo ya lo he testeado. Calculando A, calculando B. ¿Qué más hay? Calculando la discrepancia. Al cálculo de la curva. ¿Se dan cuenta? Solo estoy ingresando los elementos que he ido haciendo durante cada uno de estos momentos en una función que lo va a hacer de forma automática. Cálculo de la discrepancia y el mismo. Solo estoy sumando y poniendo dentro una función que va a crear de forma automática la discrepancia, el cálculo de la curva, cálculo de la discrepancia cuadrada y finalmente vamos a escribir el data frame. Entonces, si seguimos haciendo eso, como pueden ver, está todo dentro de la función. ¿Observan? Está todo dentro de esta función. Bien. ¿Qué más queremos? Que me haga el plot. Entonces, el plot primero lo va a hacer entre quién. Entre X va a ir todos los elementos ingresados en la variable X. Y Y va a ingresar todos los elementos de Y. Luego le digo que me haga con point character o punto o carácter del punto. Puede ser aleatorio. Por ejemplo, un runif. Un elemento entre 1 y 10. Y el color también, runif es un número aleatorio. Runif 1 entre 1 y 15, en ambos. Así, cada vez que ustedes hagan coser el programa, les va a salir un color y un tipo diferente. Bien, de carácter. Luego grid. Finalmente, lines. En X va a ingresar X
En Y ahora va a entrar Y'. Esta Y' calculada acá, la que utilizan, no la, bueno, puede ser Y' que sea, ¿de acuerdo? Y', para que entiendan. Entonces, el Y' calculado dentro de la función. Tipo de línea, line type, puede ser nuevamente un unir de un elemento entre 1 y 10. ¿De acuerdo? Y lo va a hacer en color, si le digo que, por ejemplo, sea en color azul. Finalmente, hecho todo esto, pues vamos a decir al sistema, devuelva, ¿qué me va a devolver? El data.mmc calculado, o el data, o simplemente mmc. ¿De acuerdo? Entonces me va a devolver los mínimos cuadrados. Entonces, si mi data frame se llama esto, me va a devolver esto. Hagamos la prueba. Listo, se ha creado todo. Aquí lo tenemos. Esto vamos a borrar. Esto también voy a borrar todo y vamos a ingresar los datos. Primero tenemos los valores, X y Y. Y sé que esto es así. Estoy ingresando los datos. Hago el plot. Ahora sí sé que es una línea recta. En este caso, X, este cuadrado. Y Y voy a llamarlo XY. Voy a remover lo que no me sirve y tengo los valores linealizados de X y Y. Finalmente, ahora, haciendo el test, vamos a llamar a nuestra función. ¿Cómo se llama nuestra función? Hay que hacerla correr y ahí la tenemos. MMCB5. Entonces decimos, ejemplo 2.1, 2.1 va a ser MMCB5. ¿Quién va a ir en X? Los valores de X. ¿Quién va a ir en Y? Los valores de Y. Basta que lo haga correr. N no he encontrado, lógico. Hace lo mismo con la cantidad. N va a ser la longitud de X. Ahora sí. Y'. ¿Dónde está Y'? Y'. Aquí está. No importa. Listo, ahí lo tienen. Como pueden ver, cada vez que yo voy a hacer correr esto, me va a dar valores diferentes. Y eso es de acuerdo al running que le he creado. Cada vez son valores o gráficas diferentes. Esto lo he hecho a propósito para que ustedes vean que lo tienen, pero siempre sobre una curva. Apenas se puede ver en amarillo. Bien, ¿qué les parece, jóvenes, señoritas? Y el ejemplo 2 con el que he llamado es el elemento con el cual se van a descargar los datos. ¿Les parece complicado? ¿Aló? ¿Aló? Diga, señor Zurita. Un poco complicado para mí con los códigos. Primero lo he hecho para uno y luego todo lo que lo he hecho lo he metido en una función única donde he agarrado y he multiplicado X por Y. Luego he elevado X al cuadrado. Luego Y cuadrado. He determinado la longitud de elementos que tiene X y Y. He calculado A. He calculado B. He calculado Y'. La discrepancia cuadrado, y luego lo hemos puesto en una matriz de datos. Después le he dicho, haga el plot de la figura, ponga líneas y finalmente agregue la línea calculada con A y B. Finalmente, devuélvame al sistema el data frame generado con el nombre que yo le estoy llamando. ¿Te das cuenta?
Sí. ¿Sí? Viéndolo así, de la forma más simple, las cosas se pueden realizar. Y pueden hacer miles de cosas, muchas, pero muchas cosas. Existe también un método alternativo, que es el método computacional. Bien, empezamos. Método. Bien, ¿qué les ha parecido hasta este momento? Aquí vamos a poner... esto lo vamos a quitar. Con 6. Ahora sí, esto va a salir un valor. Y ahí está. Entonces ahí tienen los valores de Y, el ajuste lineal, pueden poner una grilla y pueden poner título y todo. Bien, método computacional. En el método computacional es importante, yo ahora voy a hacer vamos a borrar los plots, hacemos el plot una vez cumplido, plot, y ingresamos quién está en X por los valores de X, quién está en Y los valores de Y. Tenemos esto, ¿cierto? Y la grilla. Poner una grilla de 10 puntos. Ahora, listo. Bien, ahí tenemos nuestros valores. Ahora bien, mejoramos. Ya, ahora sí. Bien, ahí tenemos nuestros valores. ¿Y qué nos interesa? Cuando hacemos el método computacional, utilizamos ya funciones programadas. Vale decir, todo lo que yo he hecho aquí, lo he hecho a conveniencia mía. Yo lo he programado. Pero ¿existirán programas que lo hacen? Por supuesto que sí. Uno de esos programas se llama Lineal Model, LM. Acuérdense de, creo que hay un cigarrillo que se llama así, LM, Lineal Model. Entonces decimos que el ajuste 1 es un modelo lineal de quién con quién. Observen, aquí dice fórmula, data, subset, weight y demás. Vamos a hacer casos del primero. ¿Quién es? Va a ir el eje Y versus el eje X. Observen esto. Eje Y versus eje X. ¿Cómo se ingresa? Pues ponen Y apóstrofe X. Simple. Solo esta relación Y apóstrofe X da ese escenario. Hacemos correr y no bota ningún problema. No hay error y se genera el ajuste, ahí está todo, como pueden ver. Pero ¿qué quiere decir esto? Ponen summary o resumen del ajuste 1 y les va a botar los datos aún encontrados. Bueno, dice summary. Se ha usado una fórmula lineal. El elemento mínimo es este y el elemento máximo es este, de los valores residuales de mínimos cuadrados. Los coeficientes de estimación, punto de intercepción 0.20. ¿Cuánto yo había encontrado aquí? 0.2089. Observen que es el mismo. Punto de intercepción 4.9, 0005. El error que están encontrando aquí, 0.013, 0.00113, es exactamente el error que Willy les pidió que calculen. Sigma de A, sigma de B, esor de A, esor de B, sigma cuadrado. ¿Qué más hay? Luego dice, el error residual es de 0.03 con 9 grados de libertad. Está bastante bien. La regresión es perfecta. Dice que de forma sale 1. El ajuste cuadrático es R. Y si nosotros observamos en la teoría, el ajuste cuadrático que tiene que realizar 1, el cuadrado es el coeficiente de determinación múltiple, el R cuadrado es 1. Cuando es R cuadrado es 1, quiere decir es una regresión perfecta. Entonces, dado eso, el valor de Pearson, de P-valor, es de 2.2 por 10 a la menos
16 es menor que 0.05, que quiere decir que los ajustes son perfectos. Hasta aquí, ¿se ha entendido? ¿Se entiende? No olviden que esto va a ingresar al examen. Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué pasa ahora si yo me hago, este es el ajuste 1, le hago la prueba? Entonces, para hacer la prueba, hago el plot de quién. De los valores que tengo en X y los valores que tengo en Y. Rojo. Y ahora vamos a empezar a hacer el plot y vamos a ingresar el ajuste a ver si realmente pasa por los puntos. Entonces nuevamente usamos lines, en X se pone X, y luego lo predicho, predicción, ¿por quién? Por el ajuste 1. Como pueden ver, señoritas jóvenes, pasa por todos los puntos. ¿Qué quiere decir? Que mi ajuste está bien. ¿Qué les parece? ¿Difícil? Existe otro método. ¿Qué pasa ahora si yo tengo los datos originales? Vale decir TX y XY. Y hago un método. Método polinomial. Cuando hacemos el método polinomial, entonces ya el plot en X va a ser t.x, Y es punto Y. Como pueden ver, ahí tenemos la grilla. All 20. Ok. El color es B. Le puse un color diferente para que se den cuenta. Tenemos la posición y más. Ahora, siempre usando el método LM, entonces, ajuste 2. Va a ser LM de quién con quién. Nuevamente, el que está en el eje Y versus el que está en el eje X. Nunca olviden eso. Entonces, ponemos el nombre de la variable x.y versus apóstrofe. Ahora, como es un método polinomial, que es un polinomio, entonces escribimos poli. Pregunta, ¿quién va a ir en el eje X? La variable que está en el eje X, que en este caso es t.x. Luego, ¿cuál es el grado de libertad que usted quiere poner? Me pregunta. Yo le pongo 2 para empezar. De que es una curva. Entonces, hagamos eso. Bien, no me ha dado error aquí. Cuando da error, nos avisan. Y le decimos summary, o resumen, summary, resumen, summarize. ¿Y qué decimos? ¿De quién me va a dar un resumen? Del ajuste 2. Muy bien. Dice que el punto de intercepción ahora es 4.8 por 10 a la 1. Es otro valor porque estamos en un escenario cuadrático. El primer elemento que va a ir con X es 1.28 por 10 al cuadrado por 10 a la TX más 3.592 por TX al cuadrado. Es un sistema polinomial de grado 2. Punto de intercepción A por X, B por X cuadrado. Hagamos veamos si eso se cumple. Entonces hacemos plot de quién con quién. Bueno, aquí está el plot. Voy a aprovechar este mismo plot para ver eso. Entonces pongo lines, líneas. ¿Quién va a ir en el eje X? T.x. ¿Quién va a ir en el eje Y? No, ya no va nadie. Ponemos lo predicho. Predict. ¿Por quién? Por el ajuste 2. LT
LTY, tipo de línea, igual a 5, que es un tipo de línea arbitrario. Punto coma, me parece. O punto final. Ok, si observo aquí, pasa por todos los puntos. Ahora veamos. Los errores son estos: 8.84 por menos 3, 9.93 por menos 2, 9.93, 5 por menos 2. El valor es muy pequeño, el ajuste cuadrático es perfecto. ¿Existirá otro método más? Sí, existe un método también adicional, que es el método no paramétrico. Normalmente cuando se trabaja con métodos paramétricos o no paramétricos, el sistema qué elementos va a utilizar y cuál va a ser la fórmula. ¿Están listos? Nuevamente. Le voy a hacer nuevamente quiénes van a ir. 23, que es el color. Y esto, el point character. Listo. Ahí tenemos nuestros cuadraditos y nuestra curva. Lo estoy haciendo de diferentes colores para que ustedes vean. Hasta aquí, ¿se entiende? Bueno, hagamos el ajuste. Gracias, Luis. Entonces, non-linear squares es el escenario. Nuevamente entramos y le vamos a denominar ajuste 3 o fit 3. ¿De acuerdo? Ajuste 3, non-linear squares. ¿Quién va en la fórmula? Nuevamente es el eje Y versus el eje X. Y escribimos el nombre de la variable que tiene cada uno de estos. Versus. Pero, dado que ahora yo estoy introduciendo los parámetros de mi fórmula, voy a decir que es igual a constante 1, que es un valor cualquiera, por p.x. Y esto va a estar elevado a la constante 2. A la constante 2. ¿De acuerdo? Y luego dentro los elementos que va a ingresar en la fórmula, el método no lineal paramétrico, no linear squares, vamos a poner una lista de elementos en los cuales digo C1 puede valer 1, le digo al sistema, le sugiero que va a valer cada uno, y C2, C2, observen aquí, C2 o C1 va a valer también 1. Yo le puedo dar cualquier valor. El sistema va a empezar a buscar de forma automática si ese valor cumple o no. Pongamos. Bien, no me ha dado error. Observe. Y aquí tengo el ajuste. Número de elementos, residuales y demás. Perfecto. Ahora le digo, a esta misma curva vamos a ingresar lines. El eje X siempre va el parámetro de punto X, que es mi parámetro de punto X. El eje Y, ¿quién va a ir? Mejor. Y luego lo predicho, ¿por quién? Por el ajuste 3. Listo. Nuevamente se ha calculado. Pero veamos cuál es su resultado. Summary. ¿De quién? Del ajuste 3. Me dice que C1 vale 4.88. Vale decir, este C1 que va a multiplicar, esto vale 4. Y está elevado a la 2.001689. Con un error, pero tan chiquitito. Si ustedes jóvenes utilizaran el método de logaritmos para resolver esta curva a través del logaritmo de y igual al logaritmo de a más logaritmo de x, lo que han calculado en métodos lineales, vale decir, los valores encontrados aquí con el primer método, sería exactamente, ¿dónde está? Summary ajuste 1, ahí lo tienen. Estos valores
son los mismos que han encontrado que llevando al 10 sería esto y esto. Prácticamente este sería el que están calculando adicional. ¿Qué les parece? ¿Están ahí? Luis, Josué, Brittany, Néstor, Jonathan. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Willy? Sí, muy bien. Ya. Brittany. Los estudiantes tienen que utilizar, yo creo que es el primer método, ¿no?, que usted ha demostrado. De hecho, sí, les voy a pedir en el examen que escriban esto, que hagan la función. Les voy a pedir que pongan en su data frame algo más. Como aquí yo he puesto A y B, les voy a pedir que hagan, incluso les voy a pedir, muy probablemente el examen, les voy a dar el tipo de curva que tienen que linealizar y que hagan por el método o eleven al cuadrado o hagan cualquier, pero sí, ellos tienen que escribir la fórmula de los datos que yo les voy a dar. Para esto, el día lunes y miércoles, en nuestros mismos horarios, vamos a hacer estoy preparando ya el conjunto de datos para que ustedes entren. No van a tener solo 11 datitos, van a tener 1000 datos y una matriz en cada columna, en los cuales la curva que van a encontrar aquí va a ser el resumen de todos esos datos. El sigma cuadrado me va a determinar el error cuadrático en cada uno de los puntos. Así que, ojo, jóvenes, todo lo que hemos aprendido es para aplicarlo. Y luego les voy a pedir también que hagan las simulaciones. Entonces, el día lunes voy a dar la clase de preparación. Miércoles a las 8, miércoles a las 11 también voy a resolver estos datos y me voy a ir directo a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, tarea. Veo que están súper ¿cómo se dice? Impacientes por la tarea. No habla. Dentro de la tarea, ustedes tienen que generar, siguiendo los lineamientos de la página, del capítulo 5, perdón, hagan la regresión, el ajuste por mínimos cuadrados de estas tres tablas. Háganlo computacionalmente, escriban según indica aquí la guía, porque aquí lo tienen todo, resultados, los discos. No quiero que me hagan solo la gráfica, quiero que me grafiquen bien y que me expliquen por qué sale así y cuál es la diferencia con el método con el anterior trabajo. Entonces, eso es lo que quiero. También resuelvan el cuestionario. Esto para el día miércoles. Si no hay preguntas adicionales. Entonces, ¿la siguiente semana es la preparación y la subsiguiente el examen? No. La siguiente semana es la preparación y el jueves es el examen. ¿Y por qué en el módulo está 3 de noviembre examen? Me he equivocado yo. Ok, sí. Una cosa más. El examen dijo que sería de A2, ¿no? Sí, puede usted trabajar exceptuando con Willy, con cualquiera. Ya, ¿y podemos presentar lo mismo pero cada uno en su lado? Claro, los dos tienen derecho a presentarme su examen del capítulo 1 al 5. La parte práctica es personal, la parte práctica pueden trabajarlo en dúos. La parte teórica es personal, ¿de acuerdo? Está bien. Pueden trabajar, por ejemplo, usted y Brittany pueden trabajar conjuntamente, pero Brittany y Néstor, cada cual presenta lo suyo, indicándome con quién ha trabajado, ¿ok? Lo van a escribir ahí, para que al momento yo no les anule. Si Josué presenta el trabajo de ustedes dos, exactamente el mismo, porque van a tener diferentes tablas. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, automáticamente los tres van a ser anulados. ¿Está claro?
Sí, está claro. Chicos, no es una amenaza. Quiero decirles, con todo lo que hemos aprendido, cada vez les estoy apretando más, lo sé, pero también les doy las herramientas con las cuales ustedes pueden defenderse. Si tienen preguntas, bombardéenme con preguntas, por favor. Bien. Es un placer siempre dar las clases, estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Están invitados a seguir también con los otros grupos. Entren y pregunten. Nadie les dice que no. Bueno, si no hay más, que tengan linda tarde, buena preparación y los veo el día, el día de nuestra próxima clase. ¿Listo?